El siguiente participante del panel es el doctor José Hasél, que es el académico principal de esta casa, del Instituto para Cuba, de Estudios de Cuba y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, a quienes le estamos muy agradecidos por habernos permitido hacer esta conferencia acá. El doctor Hasél salió de Cuba como exiliado político en 1961, cuando tenía 13 años, bajo el programa conocido como Operation Peter Pan, un movimiento de niños refugiados sin acompañamiento más grande que existió en la historia del hemisferio oeste. El doctor Hasél se ha dedicado profundamente al análisis del estado económico, social y político de Cuba, con un interés entusiástico en la estrategia de Cuba después del advenimiento de Castro, y ha publicado extensivamente sobre los temas relacionados a Cuba. Él es autor de un libro llamado Mañana en Cuba, un legado del castrismo y desafíos transicionales para Cuba, lo cual recomiendo a todos ustedes que lean para que sepan mejor lo que ha sucedido en Cuba y la visión del profesor Hasél. El profesor Hasél es también un participante muy activo y colega del profesor Jaime Suchiliqui, que es el director de la Casa Bacardí, y ha tenido varias actividades como profesor adjunto de Comercio Internacional en el Colegio de Administración de Empresas del Departamento de Administración de la Universidad de Miami. Tiene títulos de bachiller y maestría en Administración de Empresas y un doctorado en Asuntos Internacionales de la Universidad de Miami. El profesor Hasél. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A mí siempre me parece que es una mala idea hablar de temas económicos después del almuerzo, ¿no? Así que yo voy a tratar de hacer esto lo más ameno posible. Recientemente terminé de leer el libro que hizo referencia el doctor Córdoba sobre el ocaso, con la colaboración del doctor Benemelis y Diego Trinidad, etcétera. Y me llamó la atención en los capítulos específicamente del doctor Córdoba cómo coincidimos con el análisis del impacto negativo en la sociedad cubana de estos últimos 52 años de un sistema totalitario en la parte política y de una economía de orden y mando, de planeamiento centrifugado central en la parte económica. Ha sido un impacto negativo devastador. Y desde mi manera de ver, este es quizás el peor legado que vamos a encontrar cuando llegue un momento real de cambio y un momento de una transición legítima. Sabemos bien la parte económica, no creo que es necesario entrar en detalles de la Cuba de los años 50, un país relativamente próspero, los índices económicos entre los mejores de Latinoamérica en su gran mayoría, e inclusive entre los más altos del mundo en muchas de las métricas que podemos seguir, a un país paupérrimo 52 años más tarde. Pero quizás lo que no se ha estudiado suficiente y estamos empezando a comprender un poquitico mejor en estos últimos años es el impacto sociológico, el impacto social, el impacto psicológico en un pueblo de esos 50 años de ese régimen totalitario de opresión desde arriba, como dice el profesor, y sumisión o dependencia desde abajo. El impacto es profundo y va a ser quizás el desafío más importante en una Cuba del futuro. Consideremos de momento un pensamiento, que el trabajo ha dejado de ser en Cuba
la forma principal de ganarse la vida. El trabajo ha dejado de ser la manera de ayudar a nuestras familias. ¿Y cuál es el impacto de ese pensamiento? ¿Cuál es el impacto en una sociedad cuando el trabajo deja de ser? El impacto es profundo y difícil de reversir. Yo argumento en mi libro, por ejemplo, que hasta cierto punto el pueblo cubano ha interiorizado valores socialistas, valores comunistas. Y con esto yo quiero decir que se ha acostumbrado a esperar cambios de arriba hacia abajo y no cambios de abajo hacia arriba. En un sistema democrático, como nosotros sabemos, los cambios se deben originar, por lo menos en teoría, de abajo hacia arriba. Se originan con el pueblo a través de ejercer el voto, las elecciones y demás, elige sus gobernantes de acuerdo a las plataformas que esos gobernantes presenten y demás, ¿no? Pero en un sistema totalitario los cambios se originan siempre de arriba hacia abajo y el pueblo espera, no concibe que está en manos del pueblo, en su gran mayoría, de que ellos pueden originar los cambios. El resultado de esto ha sido no solo el problema de la corrupción, quisiera hablar un poquitico sobre eso, sino también un cinismo y una apatía dentro del pueblo cubano con frases como cambiar para que todo siga igual y cosas muy similares. En una encuesta que hizo Freedom House recientemente, bueno, hace un par de años ya, le preguntaron a personas en Cuba qué harían si las reformas económicas no tuvieran éxito. Y la respuesta fue nada, simplemente nada. Es decir, que el pueblo se ha acostumbrado a esperar los cambios de arriba hacia abajo y ha interiorizado esos valores socialistas. Ahora bien, esa es una condición que vamos a encontrar, no la podemos alterar en este momento, esa es la realidad. Cuando venga el cambio, si es mañana, 2 años, 3 años, cuando venga el cambio, nos vamos a encontrar con una sociedad civil que francamente no está preparada para las responsabilidades de cómo se debe conducir un ciudadano en un sistema democrático y en una economía de mercado. No han tenido la oportunidad, no es una crítica, simplemente no han tenido la oportunidad de practicar cómo se conduce un ciudadano, cuáles son mis responsabilidades dentro de esta sociedad, cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones como ciudadano. Desafortunadamente el pueblo cubano no ha tenido esa oportunidad de desarrollar esa manera de conducirse y de pensar. Es decir, que vamos a encontrarnos con una sociedad civil quizás no ideal, en la cual tratar de construir una economía de mercado y tratar de construir un sistema democrático vigente. Pues pensando sobre este tema, empecé a explorar un campo, una disciplina, una subdisciplina de economía, por llamarla así, que tiene el nombre de economía de comportamiento o arquitectura de decisiones. Y leyendo sobre esta nueva disciplina, se me ocurre, bueno, se pudieran aplicar estas técnicas modernas para cuando llegue ese momento diseñar políticas en un estado futuro cubano para inducir a un mejor comportamiento ciudadano, sin jamás quitarle ninguna libertades a la persona. Les voy a dar 2 ejemplos de esta tecnología, uno un poquitico simpático y uno más serio, para después explorar un poquitico quizás en la sección de preguntas cómo pudieran utilizarse estas ideas para crear políticas. Resulta ser, por ejemplo, que en un baño, en un aeropuerto, el baño de caballeros en el aeropuerto de un país escandinavo, estaban teniendo un grave problema de sanidad. Aparentemente los caballeros cuando iban a orinar no apuntaban bien y se orinaban fuera de los urinales. Bueno, había un problema grave y no sé si el baño estaba muy cerca del bar o algo estaba pasando ahí, ¿no?
La solución totalitaria hubiera sido poner un miliciano, un soldado ahí para asegurarnos de que todos apuntemos correctamente, ¿no? La solución de esta tecnología, por así llamarle, fue pintar una mosquita negra en cada uno de los urinales. Resulta ser que cuando vemos la mosquita apuntamos. Se resolvió el problema. Apuntamos a la mosca. Bueno, esa es la táctica, esa es la tecnología. Cómo inducir un mejor comportamiento sin quitar ninguna libertad. Podríamos no apuntarle a la mosca, pero apuntamos a la mosca. Otro ejemplo y después podemos entrar en materia. Todos sabemos que las donaciones de órganos en caso de una muerte accidental, en un accidente automovilístico, etcétera, salvan vidas. Eso está establecido. En Estados Unidos hay una lista de espera extraordinariamente larga esperando órganos, córneas, corazones, lo que sea, ¿no? Y muchas personas entre nosotros, yo me considero en esa lista, quizás en conversaciones informales expresamos que si llegáramos a morir en un accidente automovilístico nos gustaría que nuestros órganos fueran disponibles para salvar alguna vida, pero no tomamos los pasos necesarios para inscribirnos como donantes. Y en Estados Unidos se considera, la ley considera que usted no es un donante a menos que se haya inscrito y su cartera dactilar indique que está dispuesto a donar sus órganos, ¿verdad? El término técnico es un status quo bias, es decir, esperamos y no tomamos las decisiones. En varios países europeos han cambiado la modalidad y se considera por ley que todas las personas son automáticamente donantes de órganos, a menos que hayan llamado, hayan enviado un email y hayan dicho yo no quiero donar mis órganos y se hayan eliminado del sistema. Es decir, que la política la cambiaron. Fíjense que no hemos eliminado ninguna libertad. Usted puede suscribirse o quitarse, pero el resultado ha sido un aumento de un 97% en las donaciones de órganos y consecuentemente el resultado de las vidas que se han salvado por esa medida. Esos son ejemplos de esta tecnología, de esta economía de comportamiento. Entonces a mí se me ocurre, bueno, ¿cómo pudiéramos utilizar estos conocimientos para diseñar políticas en esa Cuba de futuro? Voy a comentar dos, uno político y uno económico, bastante problemáticos y bastante polémicos, pero precisamente a mí me encanta eso de ser polémico, ¿no? Uno en la parte económica, quizás cuando llegue el momento, sería interesante considerar la dolarización de la economía cubana. Como economista, y todos mis amigos economistas me dicen, estás loco, eso no puede ser, eso es lo peor que se puede hacer, por muchas razones, y están correctos. No es el sistema ideal. El sistema ideal sería uno en el cual existiera un banco central independiente, prudente, capacitado, que existiera un gobierno prudente, capacitado, competente, pero no, es que eso no va a existir, simplemente no va a existir por muchos años. Entonces, pues, quizás dolarizar la economía, aunque económicamente yo estoy totalmente de acuerdo que no es un sistema ideal, le amarra las manos a esos gobernantes de manera de que tienen que funcionar con un presupuesto, tienen que honrar ese presupuesto porque no pueden imprimir pesos. Es decir, que yo no lo estoy proponiendo como un sistema económico, lo estoy proponiendo como un sistema social, como una metodología para inducir que tienes que funcionar dentro del presupuesto, porque la opción de imprimir pesos no la vas a tener. Ese es uno. En la parte política, y esto no lo hemos hecho en ninguno de nuestros países hispanos hablantes en Latinoamérica, es quizás considerar no un sistema presidencial calcado sobre el sistema norteamericano, sino un sistema parlamentario, como han hecho muchos de los países europeos. ¿Por qué? Varias razones. A mí me encanta esa idea
de separar el jefe del gobierno del jefe de Estado. En el sistema presidencial, como todos sabemos, es una sola persona. Pero yo creo que el jefe de gobierno debe ser un señor o una señora aburrido, que está ahí sacando los numeritos, cuadrando las cosas, que no le gusta hablar mucho, que simplemente se ocupe de que los trenes, como dice el caballero, que los trenes lleguen a tiempo, ¿no? Y entonces el jefe de Estado, bueno, ese puede estar hablando por ahí, dando viajecitos y hablar. Pero a mí me encanta esa manera de separar las dos funciones de gobierno. También tenemos nosotros la característica, la hemos tenido en Cuba y en muchos de nuestros países latinoamericanos, que si el sistema presidencial es, digamos, 4 años o 5 años y no nos gusta el presidente después de 2 años, pues queremos cambiarlo. Y lo hacemos a través de un golpe de Estado, lo hacemos ilegalmente. El sistema parlamentario nos permite que si queremos cambiarlo toda la semana, lo podemos cambiar toda la semana, pero por lo menos es legal, por lo menos dentro del marco constitucional que estamos haciendo el cambio. Es decir, que, de nuevo, no presento eso como un argumento de la superioridad de un sistema parlamentario sobre un sistema presidencial. Eso es un argumento que lleva 200 años dando vueltas y yo no lo voy a resolver en 20 páginas, ¿no? Pero lo estoy presentando como una manera de inducir de nuevo un mejor comportamiento ciudadano, de manera que los gobernantes de por sí tengan hasta cierto punto límites. Y a mí me fascina también ese espectáculo que a veces vemos cuando miramos la televisión y vemos los parlamentos ingleses o los españoles que se gritan, se hablan barbaridades, se insultan y todo eso. El pueblo cubano nunca ha tenido la oportunidad de ver esos debates, de ver esos intercambios, y eso sería fascinante. Por supuesto que hay problemas. Lech Walesa, por ejemplo, cuando la revolución en Polonia y empezaron el proceso electoral, aparecieron como 200 partidos políticos, ¿no? Y le preguntan a Lech Walesa, bueno, ¿por qué es esto? Y dice, bueno, el problema es que cuando ustedes reúnen a 2 polacos se crean 3 partidos políticos. Más o menos va a ser igual con los cubanos, ¿no? Cada 2 cubanos, el tuyo, el mío y el de nosotros, ¿no? Es decir, pero todo eso es bueno, no importa. Todo eso. Y por ahí yo creo que va la cosa. Es decir, que aunque mi pensamiento en mi libro es bastante pesimista en los primeros capítulos desde el punto de vista de describir una sociedad civil que no ha tenido la oportunidad de practicar como ciudadanos, existen metodologías, existen ideas, conceptos que quizás si las implementamos y las aplicamos al diseño de políticas de gobierno o de políticas económicas, nos ayuden a combatir ese legado tan triste que nos ha dejado el señor Castro y sus hermanos. Muchas gracias.